embargo, hace un par de años se puso como de moda aquí en nuestro país, tanto así que existen productos y servicios exclusivos para las personas que siguen este tipo de alimentación. ¿De qué se trata y quiénes pueden hacerla? Sobre este tema vamos a conversar con Donald Vega. Él es nutricionista y además el fundador de Equilosophy y nos acompaña para resolver algunas dudas al respecto. ¿Cómo está? Muy bien, Erika, ¿vos? Bien, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno, con todo gusto. Empecemos por lo más básico y tomando en cuenta que hay muchas personas que no tienen idea de qué se trata esto. Entonces, ¿qué es la dieta cetogénica o la dieta keto? Ok, bueno, para empezar, vieras que para mí es muy importante quitarle la connotación de dieta a un sistema de alimentación como tal, por dos razones. Una, porque dieta significa restrictivo y eso automáticamente mete en la idea de la gente de que es algo muy difícil de hacer, por un lado. Y segundo, cuando se habla de dieta se piensa en algo que es temporal. Y en muchos casos, como lo vamos a ver ahora, muy posiblemente la persona tenga que adoptarlo como estilo de vida para siempre, si lo que busca es estar en equilibrio. Entonces, poniendo eso sobre la mesa, partiendo de ahí, es el sistema de alimentación keto. Bueno, nuestro cuerpo funciona con dos sistemas de energía alternativamente y tienen que darse ciertas condiciones para que el cuerpo pueda usar o uno o el otro. En un caso funcionamos a partir de glucosa en sangre, que el glucosa es la famosa azúcar de la sangre que proviene principalmente de carbohidratos, y los carbohidratos son todos aquellos alimentos que nosotros consumimos que provienen de fuente vegetal y que una vez que han pasado por el proceso digestivo se convierten en azúcar en sangre. Entonces, cuando una persona tiene una alimentación alta en ese tipo de alimentos, ¿cuáles son los carbohidratos? Entonces empecemos diciendo los granos, cereales, frutas, vegetales harinosos, vegetales no harinosos, los azúcares simples, las leguminosas, los tubérculos. En realidad todo lo que provenga de origen vegetal se termina convirtiendo en glucosa en sangre. Entonces, cuando hay una gran cantidad de esto como componente principal de la alimentación, el cuerpo se desfasa hacia utilización exclusiva de azúcar en sangre para todas las fuentes de energía requeridas para nuestro funcionamiento. Es decir, hablamos del funcionamiento del cerebro, de los músculos, el metabolismo en general está utilizando glucosa como fuente de energía. Okay, ¿qué es alimentación keto? Entonces, es cuando el cuerpo es, a través de un protocolo, forzado, entre comillas, a cambiar de sistema energético. Y ahí es donde viene la otra parte o el otro componente con el que nosotros podemos funcionar, y es la grasa de reserva y la de la alimentación. Entonces, cuando el cuerpo hace este cambio, empezamos a utilizar grasa como fuente primaria para cerebro, para los músculos y para el funcionamiento metabólico. ¿Cómo sucede esto? Siempre que el cuerpo tenga abundantes cantidades de azúcar en sangre, y particularmente como se lleva la alimentación tradicional, que son picos muy altos de azúcar en sangre y que terminan generando problemas de sobrepeso, como ya lo sabemos en Costa Rica andamos por alrededor del 65% de adultos con sobrepeso, y en el caso de los niños hubo una transición tremenda de 1975 con un 6.4% de sobrepeso en niños y adolescentes al 2016 un 33% de sobrepeso. Eso tiene que ver con cómo se creó la política de que el ser humano tiene que comer de cierta manera. Eso fue en 1977 con la pirámide nutricional. Entonces él empieza a educar a la gente que tiene que comer altas cantidades de carbohidratos, y eso hace entonces que el cuerpo, cuando tiene azúcar en sangre alta crónicamente o muy en el límite superior, está con alta producción de insulina. Entonces aquí es donde reducimos todo a la esencia. Cuando el cuerpo tiene insulina alta, el cuerpo no puede usar grasa, y entonces depende de los azúcares que están circulando en sangre, la glucosa. Cuando los niveles de glucosa y por lo tanto la insulina comienzan a bajar, el cuerpo empieza finalmente a usar grasa como fuente de energía y todo el sistema se cambia a usar grasa como fuente de energía. Eso es alimentación keto. Entonces, por definición, keto significa que en realidad el término en español sería cetosis nutricional. Es cuando los niveles de insulina han caído lo suficiente, el cuerpo empieza a usar grasa y unos remanentes de la oxidación o de la quema de grasa en el hígado se convierten en cuerpos cetónicos, y cuando ellos empiezan a elevarse y alcanzan un cierto umbral y de ahí para arriba se considera que uno está en cetosis nutricional. Ok. Para ponerlo así como con ejemplos muy claros, ¿qué se puede consumir y qué no se puede consumir en una dieta keto? O en la alimentación keto. En la alimentación keto, y nosotros damos clases a la gente, 2 horas de clases para que entiendan que en realidad no es que nosotros le decimos usted no puede, usted no debe.
usted elige, no, porque ya cambiando la connotación de que la persona es quien finalmente toma la decisión, entonces se vuelve muchísimo más fácil el proceso, ¿verdad? Aunque pareciera lo mismo, es totalmente diferente. Entonces, ¿qué elige no consumir una persona que va a entrar en ketosis por todos los beneficios que eso ofrece? Elige no consumir frutas, muchas, la mayoría, que se reflejan mucho en niveles de azúcar en sangre, no se consumen cuando estás en keto. Ahora, eso podría levantar alarmas, ¿verdad? ¿Cómo si las frutas y nosotros vivimos en un país tropical y las vitaminas y los minerales y las frutas son sanas, ¿verdad? En realidad, lo que uno no esté obteniendo de las frutas perfectamente se pueden consumir u obtener de las otras fuentes que ahorita voy a mencionar. Y nada más para ponerlo en contexto, una persona con diabetes tipo 2, y voy a hablar concretamente de una paciente nuestra que está en ketosis nutricional, revierte la condición, ya no se inyecta y no usa pastillas para bajar el azúcar en sangre porque se le ha regulado solito, pero se come una manzana y a esa persona le amanece el azúcar en sangre disparado. Entonces, el contexto es en realidad lo que dicta, ok, frutas no entran y es para poder alcanzar un protocolo que el cuerpo permite que entonces pueda utilizar grasas. Entonces, por un lado las frutas y por otro lado están las leguminosas, que son todos los tipos de frijoles, están también los granos y cereales, trigo, avena, centeno, cebada, maíz, arroz, quinoa y todos sus productos procesados, particularmente los procesados, que ahí sí hablamos de azúcares muy fuertes, hablamos también de los tubérculos, que son todos las raíces o vegetales harinosos que la gente les llama, y desde luego que los azúcares simples. Esas la persona elige no consumirlas. ¿Cuáles elige sí consumir? Son los otros tipos de carbohidratos que son los que no se reflejan muy rápido en azúcar en sangre, que la gente no los asocia con carbohidratos, pero dándole un nuevo significado, que en realidad es lo que es a los carbohidratos, es cualquier cosa que uno consuma que se termina convirtiendo en azúcar en sangre, son carbohidratos. Entonces, ¿cuáles carbohidratos sí eligen consumir? Eligen consumir los vegetales, no harinosos, que son principalmente agua, fibra y muy poca cantidad de azúcar, así como todas las hojas y semillas. Entonces, desde el punto de vista de carbohidratos, los dividimos en estos dos grupos. Están los ofensivos, que para nosotros ofensivos significa que disparan la insulina y por lo tanto la persona no puede usar su propia grasa, y están los nobles, que son los que, aún uno consumiendo carbohidratos, los niveles de azúcar se mantienen bajitos y por lo tanto la insulina está bajita y el cuerpo puede empezar a usar grasa. Luego, en términos de proteínas, nosotros tenemos toda una jerarquía diseñada para que el nivel de inflamación baje, para que el cerebro funcione óptimamente y entonces todo se refleje en función y rendimiento. Entonces prácticamente todas las fuentes de origen animal, desde lo que está en el mar hasta lo que está en tierra y lo que son aves, pasando por los huevos, pasando por todos los componentes. Entonces hablamos de moluscos, mariscos, pescados, vísceras animales, obviamente de res, que es aquí como típicamente se consumen. Estamos hablando de los huevos, hablamos también de las carnes con y sin grasa, y entonces ahí hablamos del contexto de proteínas, y la persona necesita consumir una cantidad específica para que su cuerpo no pierda masa muscular. Y un mito que existe es que es una alimentación altísima en proteína. No, vieras que no, es justo y suficiente en proteína para que no haya pérdida de masa muscular, y de hecho no varía mucho en cómo normalmente se come proteína. Y finalmente están las grasas, y en grasas hablamos de las fuentes correctas de grasas, que son las grasas saludables, y aquí es donde nosotros le damos todo un cambio al paradigma de la gente en lo que en relación a grasas interpretan que es bueno y malo. Y prácticamente cuando estamos hablando del tema de las grasas es donde le decimos a la gente, vea, aquí es donde empieza el mundo al revés. Todo lo que le han dicho que no es lo que sí, y todo lo que le han dicho que sí es precisamente lo que no. Entonces, en términos de aceites, por ejemplo, se trabaja, y nosotros como trabajamos alimentación limpia adicional de ketosis, entonces pues obviamente nos interesa que la persona esté consumiendo grasa, pero que no sea grasa que sabemos que son radicales libres o grasas oxidadas o quemadas, que son un riesgo real para la salud porque son moléculas cancerígenas. ¿Cuáles no? Hablamos de todos los aceites baratos de supermercado, que son los que nos dicen que hay que usar. Entonces, ¿cuáles? De soya, maíz, girasol, linaza, canola, y todos estos que son como los baratos porque son altamente procesados y son muy susceptibles al calor, entonces se dañan, y es precisamente lo que la gente usa para cocinar y nunca lo deberían usar para cocinar. ¿Cuáles grasas? Sí, hablamos del aceite de coco, hablamos de la mantequilla, hablamos del aceite de oliva, aceite de sésamo, aceite de
aguacate, los aguacates, semillas en general, todos los tipos de aceitunas y desde luego la carne que está contenida en grasas y lácteos, perdón, las grasas que están contenidas en carnes y los lácteos como tal, pero los lácteos grasosos. O sea, aquí se le da prácticamente la vuelta y la persona que lo tienen consumiendo ricota y cottage, esos son los que no. Los que le dicen que no son los que sí. Entonces, por ejemplo, entra el cheddar, el gouda, edam, feta, parmesano, todos esos quesos que son los que a la gente le encanta, pero que los come con culpa, son precisamente los que entran, porque el contexto de que la grasa es mala aquí simplemente no es cierto. Y tiene que ver mucho con que si la insulina está alta, mi cuerpo está en modo de engorde y usted almacena la grasa que come y los carbohidratos que come. Y en ese caso, comer grasa con insulina alta es un problema. Pero cuando la insulina está baja, o sea, basándonos en un consumo de carbohidratos de los que describí, que son nobles, vegetales y hojas verdes y semillas, entonces la grasa que uno consume, finalmente el cuerpo tiene el derecho de usarla y no la almacena. Y de hecho la evidencia demuestra que ese tipo de grasa más bien no tiene relación alguna con enfermedad cardio y cerebrovascular. Ok. Antes dijiste algo muy importante y era estar en equilibrio. Ajá. Y por eso te pregunto, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de alimentación? O sea, va más allá de que quiero perder peso, quiero, no sé, aumentar masa muscular, bajar un porcentaje de grasa, digamos, todo eso es posible con este tipo de alimentación. Sí. Y va más allá de solamente cuánto peso y cómo me veo. Claro, miras que nosotros trabajamos un poquito como Hipócrates. Hipócrates no se enfocaba en la enfermedad, se enfocaba en el ser humano. Corrija al ser humano y su enfermedad va a desaparecer. De hecho, él definía 4 doctores que uno tenía que visitar diariamente, que tenían que ver con cómo come, cómo descansa, qué tanto ejercicio hace y qué tan feliz está. Entonces es parte de lo que nosotros metemos desde luego, pero aquí hablamos de que una persona cuando inicia este sistema de alimentación, para empezar empieza a usar la grasa como fuente de energía. Y cuando una persona tiene sobrepeso, aumentan 50 condiciones de salud negativas. Entonces ya con solo nosotros controlar la grasa corporal y bajar peso, entonces hacemos que la persona mejore en 50 condiciones o por lo menos prevenga 50 condiciones. Entonces desde ese punto de vista se ha demostrado que la alimentación keto tiene muchísimo más facilidad para que la gente pierda peso y sostenga ese peso eliminado de su cuerpo por mucho más tiempo, porque es un sistema de alimentación de no hambre, contrario a como tradicionalmente se maneja, que la gente se muere de hambre, entonces lo deja tirado y vuelve otra vez a ganar. Entonces, por un lado, desde luego, pérdida de grasa corporal, y ahí vienen acompañadas otras condiciones. Se revierte la diabetes tipo 2, se revierte la hipertensión arterial, 2 condiciones que típicamente no son asociadas a que pueda ser reversible, sino que se consideran crónicas. Una vez que la persona la tiene, continuará con ello para el resto de la vida. Eso no es así. También para alteraciones neurológicas como Alzheimer o enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson. Y otro que es interesantísimo y que casualmente ayer nos reportaron 2 médicos pacientes que andaban haciendo un triatlón, el rendimiento deportivo se dispara, porque para empezar la persona no está utilizando una fuente de energía que se acaba, no se acaba rápido, porque la grasa, por ejemplo, yo tengo un 10% de grasa, yo tengo 90.000 kilocalorías de energía almacenada. Si yo cargo carbohidratos, como típicamente lo hacen los deportistas, yo tengo lo más 2.000 kilocalorías y eso me lo volé en hora y media y después mi sistema cae. En esto no, y la gente entonces está rompiendo récords, está logrando mejores tiempos personales y además hay otro componente que es lo que a mí finalmente me interesa y es el estado metabólico o envejecimiento. Resulta que cuando uno usa grasa como fuente de energía, así como un automóvil cuando está quemando combustible, parte se usa en movimiento, ¿verdad? Nuestro cuerpo se mueve y se genera humo. Okay, eso se llaman radicales libres. El cuerpo al utilizar grasa como fuente de energía genera 4% de radicales libres. Cuando el cuerpo usa glucosa como fuente de energía genera 17% de radicales libres, o sea 4 veces más el humo metabólico. Ahora imagínate una persona que hace deporte y entonces está exigiendo a su cuerpo a usar muchísima cantidad de energía, está generando enormes cantidades de lo que se conoce como estrés oxidativo y ahí es donde está el envejecimiento. Entonces tiene prevención desde el punto de vista de anti-envejecimiento y los niveles de inflamación se vienen abajo. Es decir, vieras que parece como la panacea, pero realmente la evidencia demuestra que son enormes los beneficios en muchísimos sistemas. Donald, ¿quiénes pueden hacer este tipo de alimentación? ¿Hay alguna restricción? No sé, niños, adultos mayores, personas embarazadas. Ok, vamos a ver. No lo expliqué antes, pero en realidad ketosis es como
como un extremo metabólico en donde el ser humano en época de abundancia usa carbohidratos. Cuando hay carencia en la naturaleza, y recordemos que nosotros venimos de ahí, nosotros no venimos originalmente de un lugar donde hay supermercado y refrigeración, ¿verdad? Dependíamos de lo que el ambiente provee. Cuando el ambiente no provee, el cuerpo cambia de sistema porque como no está consumiendo tanto, la insulina cae y el cuerpo empieza a usar sus propias reservas. Estamos diseñados de esa manera, es como un acordeón. Cuando hay abundancia ganamos grasa, cuando hay carencia la perdemos porque el cuerpo la está usando. Y estamos parcializados, entonces estamos en una época de abundancia eterna, hay exceso de comida, exceso de profesionales recomendando que tiene que comer alta cantidad de carbohidratos, tenemos supermercados y refrigeración 365 días del año, entonces estamos en una época que nunca va a acabar. Okay, desde ese punto de vista cualquier persona lo puede hacer porque eso es instintivo en el mamífero y nosotros estamos programados para vivir en ketosis por lo menos una vez al año, cada año. El punto es que nadie lo hace ya, pero bueno, entonces desde ese punto de vista todos podrían, pero sí hay algunas contraindicaciones, por ejemplo, en mujer que está quedando embarazada en ese momento, porque el cuerpo empieza a usar grasa como fuente de energía y cuando esa grasita, que por mucho tiempo ha estado almacenada en tejidos periféricos, ahí el cuerpo manda a guardar toxinas para que no estorben, porque tal vez no las puede desintoxicar por un exceso de carga y están alejándolas de los órganos y ahí están guardadas. Apenas el cuerpo empieza a usar esa grasa, el hígado empieza en desintoxicación y hay un riesgo de que todas estas toxinas o subproductos terminen pasando al bebé vía cordón umbilical. Luego, en mujeres en lactancia, tiende a bajar la producción de leche, entonces nosotros trabajamos un protocolo diferente. Personas que han sido operadas recientemente y no se han adaptado por eliminación de su vesícula biliar, es otra condición. Personas con cáncer de páncreas, personas con cáncer de hígado y en casos donde hay niños que en realidad por un contexto no lo están ocupando, entonces no tienen por qué estar en ketosis. Ok, para ir finalizando, antes ya comentó usted un poquito sobre esto, pero no me quiero quedar con la duda. ¿Es posible combinar este tipo de alimentación con otras, como por ejemplo las personas que son vegetarianas o veganas? Difícilmente, y difícilmente porque no quiero entrar acá en una discusión de si ser vegano o no es malo o bueno. Cuando a nosotros nos viene un vegano, le decimos, vea, le hace un libro que se llama The Vegetarian Myth, escrito por una ex vegana, en donde ella cuenta, ahora sí, desde su perspectiva, no es un carnívoro diciéndole a un vegano, coma carne, para que usted pueda tomar una elección correcta, donde ella habla del tema político, económico, ecológico, espiritual, y da digamos, como un buen análisis. La persona ahí, puña, no había visto todo esto y bueno, tal vez pueda decir, ahí sí le podemos ayudar si la persona cambia y lo hemos logrado ya con mucha gente, digo, logrado porque ellos vienen porque genuinamente tienen una necesidad y no la podían alcanzar antes, claro. Pero nosotros les referimos a veganos y vegetarianos que insistan en continuar con su sistema de alimentación, se lo referimos a nutricionistas que se especializan en ellos, pero ketosis es prácticamente imposible de alcanzar, muy complicado, porque el tema es que las fuentes de proteína que la gente con estos sistemas de alimentación utilizan son de fuente vegetal y generalmente vienen de las fuentes vegetales que son altas en carbohidratos. Entonces, para obtener la cantidad de proteína que necesitan comer muchos carbohidratos, eso dispara la insulina y automáticamente frena la ketosis. Entonces, es como ambiguo, no puedes estar en uno y al mismo tiempo en el otro. Ok. ¿Alguna última recomendación? Bueno, partiendo del hecho que también de que cualquier persona que quisiera hacer un cambio en su alimentación y probar la dieta o la alimentación keto, debería de primero recurrir a su médico o a un nutricionista para hacer este tipo de cambios. Pero ¿hay algún mensaje, alguna última recomendación? Dos cosas. Vieras que hacer? Eso que estás diciendo es importantísimo. Esto es un cambio de paradigma, totalmente. Y entonces el médico tradicional, cuando le cuentan, y ahora te voy a poner un audio para que veas un caso de un paciente que mejoró todos los niveles, bajó 34 kilos, llegó donde el endocrinólogo, donde el México le dijo, ¿usted qué está haciendo? Usted es otra persona. Todos sus números están normales y ha perdido 35 kilos, él estaba en 150 kilos. Yo creí que te iba a ver más gordo, le dice. Y le dice, ay doctora, bueno, muchas gracias, pero estoy haciendo keto. Ay no muchacho, eso es malísimo, eso afecta el colesterol. Y le dice él, pero doctora, usted lo que me está diciendo en este momento es precisamente lo que no está viendo en mis exámenes, todo se reguló, entonces ¿por qué me lo dice? Dice, mira, tenés razón, la verdad es que no te puedo contradecir. Entonces cuando el médico
no conoce mucho sobre el tema, entonces es muy rápido en atacar por el tema de la grasa saturada mala y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, nosotros sí tenemos ya cerca de 90 médicos que han hecho el programa por necesidad propia y entonces tenemos una gran comunidad de gente que puede ayudarle a la gente que ya está como en este canal. Y lo segundo es que tienen que hacerlo guiados. Esto no es un juego, no se puede hacer leyéndolo de internet. Y yo reviso las redes frecuentemente en grupos de apoyo keto, por ejemplo, y se me cayó el pelo de ver lo que la gente pone y es como teléfono chocho, ¿verdad? Empiezan a dar recomendaciones entre ellos y de pronto no están hablando absolutamente nada que tenga que ver con el programa. Y ahí es donde a la gente le va mal y entonces dicen, yo hice keto y me fue malísimo. No, es que usted no hizo keto, usted hizo otra cosa y entonces de ahí estuvo mezclando. Eso es lo que una amiga le dijo que hiciera. Exacto. Y sí es importantísimo hacerlo guiado, o sea, no puedo enfatizarlo lo suficiente, hacerlo guiado con alguien que tenga experiencia en el tema. Bueno, muchísimas gracias. Claro, y muchísimas gracias a ustedes también.